Ahora, vamos a enfatizar la dinámica o proyección de este sistema de salvación en este universo terrenal, que no tiene que ver con lo que tus ojos simplemente ven afuera, tiene que ver con la mente. La mente tuya con la mente de Cristo. Ahí es donde entendemos toda la gracia y posible idea de Dios manifestada para que nuestra percepción por fin sea sanada. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 2, dice que en los postreros días la fuente, el Padre, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo de lo espiritual, el universo de lo terrenal. No se te olvide, Colosenses capítulo 1 se le enseñó a los colosenses, versículo 16. Los versículos numéricos no importan, lo que importa es la experiencia y la visión de Jesucristo. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el que sustenta todas las cosas por esta palabra de su poder. Tiene una voluntad, eso es poder. Por eso este mundo, el universo de los espíritus justos hechos perfectos, de los pensamientos que aún parecen estar separados, aún de los seres humanos que parecen estar separados, aún de los conceptos de arriba, de abajo, adelante y de atrás, todo fue creado en Él. La separación no existe. Existe un poder en Jesucristo que reúne todas las cosas en Él mismo. Si tú buscas en el Evangelio, la palabra a sí mismo se repite de muchas maneras. Se presentó a sí mismo una iglesia que estuviese sin mancha y sin arruga. A sí mismo se la presentó, porque todo sucedió en Él. Entonces es muy importante que la predestinación o la proyección tenga la motivación en tu espíritu, en tu mente, y empezar a considerar que todo lo que ves y percibes, eso eres tú, heredero de todo. Quiere decir que Dios lo llena todo en todo. Quiere decir que tú ves a Dios en todas partes. ¿Ves tú a Dios en todas partes? Pues claro que lo ves, porque Él llena todas las cosas en todo. Él sugiere una ascensión consigo mismo, un despertar, porque mira la ley del espíritu de vida. Si uno murió, luego todos murieron. Y si uno resucitó, luego todos resucitaron. No hay ningún ser humano que se pierda. Tú ves que mueren los cuerpos, que van y vienen y nacen. Pero el ser humano en general, el ser humano global, uno solo que se presenta, porque por uno entró el pecado y por otro la resurrección o el despertar, es lo mismo, de la misma manera. Todos estamos en el reino, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces, seguimos con la idea. Y yo quiero recordarles lo siguiente, que esto sea un diálogo interno entre lo que es la palabra de gracia, con estas ideas reales que te presenta el Evangelio de gracia, en aceptación. Sigamos leyendo acá en 1 Corintios a los corintianos, en el capítulo 15, en el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nos estaban soñando. Tú no estás muerto, tú estás soñando, aparentemente. Estás soñando porque crees estar separado, porque crees estar en incredulidad. Pero Cristo, mira lo que nos enseña, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos han sido vivificados. Lo dijimos anteriormente, que si en Adán todos durmieron, en Jesucristo todos despiertan. No hay exclusión. Ahí la doctrina desaparece, porque en Cristo entonces no hay circuncisión ni incircuncisión. Recuérdalo de nuevo, ¿va? Gálatas en el capítulo 4, que cuando vino el Espíritu de verdad, ya ustedes no son hijos, son el Hijo de Dios.
Y sigamos aquí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos han sido vivificados, por cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias que somos nosotros. Recuerda que, ¿por qué dice que las primicias? Porque en Efesios se nos recuerda que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos. Cuando comenzamos a recordar en el profeta Isaías, dijimos lo siguiente: nosotros somos aquellos pensamientos que eran más altos en ese tiempo que los pensamientos terrenales. Nosotros éramos esos caminos que eran más altos que en ese tiempo los caminos terrenales, pero se compartieron y nos evidenciamos nosotros como pensamientos y ideas de Jesucristo. Entonces es muy importante, las primicias somos nosotros. Jesucristo, el primero y el último, el primogénito de los muertos, el primero que despertó. Y entendemos también por el Espíritu que nunca se durmió, solo que Él hizo algo interesante. Parece que se durmió al hacerse semejante a nosotros los hombres, al hacerse semejante a los egos, al hacerse semejante a un estado terrenal. Por eso miremos el consejo del apóstol Pablo a los Gálatas, donde nos enfatiza y nos hace mirar de una manera interesante cómo se proyectó. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu, y nadie reconoce a Jesucristo como Señor si no es por el Espíritu. No por la doctrina, por el Espíritu. El Espíritu Santo ha venido en nuestros corazones, y en el hecho de reconocer la plena unidad en el Espíritu, reconsideremos: no ha venido, se ha manifestado. 1 Corintios capítulo 4 dice que Él ordenó que de tus tinieblas, de tu ignorancia, de tu incredulidad, de tu estado natural de ser humano, resplandeciese la luz. Solamente el espíritu del hombre conoce las cosas que hay en el hombre. Se lo enseñó a los corintianos y nos lo enseña ahora a nosotros mismos nos lo enseñamos. Y solamente el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, y nos fue revelado por el Espíritu, porque siempre hemos permanecido, siempre hemos estado en una relación con Cristo. Recuerde que tenemos un reino inconmovible en Cristo. ¿Qué se ha movido? Nada. ¿En qué nosotros hemos tratado de soñar en este mundo terrenal? En la separación, en el hecho de creer que estamos sin Dios y sin ley. Pero esta palabra de gracia me informa, activa en mi corazón, en el amor, en la ausencia de juicios, de que esta identidad somos nosotros. Por eso es muy importante entender que el sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión es Jesucristo, nadie más, en el Espíritu. Mira la enseñanza de Pablo. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. No nos queda sino no seguir persiguiendo a la iglesia de Dios. Todos son salvos, todos están contenidos, porque a todos tú los entiendes en la mente. Cuando tú ves con tus ojos físicos, ¿dónde entiendes tú la forma? En tu mente. Más allá de tus ojos físicos, en tu mente. Por eso los ciegos verán y los sordos oirán, porque no se trata de lo físico, se trata de la mente de Cristo en ti. Recordemos el tema de la predestinación, creados desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué éramos antes? Semejantes, iguales, como el Hijo de Dios en el Padre. No podemos ser de otra manera, esa es nuestra realeza. Por eso vamos a 2 Corintios capítulo 3, para que sigamos ministrando la evidencia en nuestra mente, en nuestro espíritu.
nuestra alma. Recuerda, tenemos fe para preservación del alma. ¿Por qué del alma? Porque en el alma se sugieren todas las perfecciones falsas e irreales que nos mantuvieron sujetos en la separación y en la forma, que nos hicieron pedir ayuda y clamar: ¿dónde está mi Padre? Tenemos fe para preservación del alma. Al fin y al cabo tiene principio y tiene fin. Lo que tiene principio y tiene fin solamente permanece por un instante. Mira el consejo del Espíritu. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para nosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, leídas y entendidas y conocidas por todos los hombres, porque no es a nivel de lo corporal, es a nivel de lo espiritual, a nivel de lo mental, no de lo mental mágico, sino de lo que Jesucristo mismo nos enseña. Tenemos la mente de Cristo. Colosenses 1:16, no lo olvides, en Él, en esa mente, en ese espíritu, en esa posición. Siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, expedidas por nosotros mismos, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En el ego creamos esta clase de doctrinas, en el ego creamos esta clase de acuerdos de mentes. Dios no tiene calificaciones. En Cristo todos somos aceptos en el amado. En Cristo todos somos aprobados. No es por obras, es por fe, conforme a la medida del don de Jesucristo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no para conmigo, no para contigo. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para como pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios por el Espíritu. Jesús de Nazaret, recuerda, Él no daba testimonio de sí mismo, sino que el Padre daba testimonio de Él. Él lo dijo muy claro: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto que hemos leído aquí, este diálogo interno que hemos tenido aquí por la palabra, es el testimonio y la alabanza que viene de Dios por Jesucristo nuestro Señor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Un ministro competente no juzga por lo que sus ojos ven. Un ministro competente no juzga por lo que sus oídos físicos o ego arguye. Decide tú, en este nuevo espacio en el tiempo, aquí en la tierra, por la palabra de gracia. Los declaramos bendecidos, santos, los declaramos como Dios los ve, perfectos y en la plena unidad del Espíritu, en casa, en el hogar. Ministra hacia el universo lo que tú eres, enséñaselo. Ese universo está esperando con gemidos indecibles la manifestación del Hijo de Dios en ti, pensando los pensamientos reales que piensas con Dios.